Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Hermanos ecuatorianos, buenas noches, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy viernes 22 de mayo del 2026. Bueno, ahí veíamos y disfrutábamos de la música mexicana al mariachi azteca internacional del maestro José Rondón. Gran amigo, pero ¿qué les puedo decir? De verdad, amigo, sí. Recuerdo para los 15 años de mis hijas, las tres Eva, eso ya no fue una serenata, sino una... ¿Cómo es la palabra? Se me fue. No fue una serenata, sino un recital de música, pero... Porque una serenata son 3, 4 canciones, no más. Ese día, un concierto, esa es la palabra correcta, un concierto que brindaron. Ese día fue alrededor como de 20 canciones a mis tres Eva. Primero con la Morenita, luego con mi hija Eva Damiana, luego con Eva Esperanza, ¿sí? Incondicional el maestro José Rondón, mariachi azteca internacional. Bueno, esa presentación que ustedes vieron fue en el Electrízate, no, en Electrízate, sí, en Electrízate, cuando se le rindió un homenaje al maestro Rosalino Quintero, ¿sí? Al mes de su partida, se le rindió un homenaje al maestro Rosalino Quintero. Por eso es que ustedes escuchaban ahí el estribillo del bolero Nuestro Juramento y cantaba el Ruiseñor de América Julio Jaramillo de fondo, porque era el homenaje al maestro Rosalino Quintero. Ahí estuvo el maestro Carlos Rubir Infante, bueno, grandes artistas,
Lilian Suárez, el Quique Vega. Fue, también podemos decir un concierto, ¿sí? Un concierto. Muchísimas gracias al maestro José Rondón. No sé si aún está aquí en el Ecuador o ya se fue a su patria, a su país. Pero muchísimas gracias de veras a través de Kinmo TV, de sus plataformas de Facebook y YouTube. Vamos con opinión y controversia de inmediato. Ya se dictó orden de detención preventiva en contra de 19 de los 21 que están involucrados en el caso Progen. Ahora lo llaman apagones. Ya estaremos hablando al respecto de lo que me decían el día de hoy en las calles de Guayaquil. Pero vamos con la noticia. Adelante. Muy buenas noches, amigos de Kinmo TV Digital. Así es, el juez Vinicio Rodríguez dictó prisión preventiva para el ex ministro de Energía Antonio Goncalves dentro de la investigación por el caso Progen. Además, dispuso la misma medida para el ex gerente de SELE, Fabián Calero. En este mismo caso, o apagón o Progen, como le quieran denominar, el juez de la causa dictó también prisión preventiva contra Celson David Sánchez Chiacán. Según el caso, fue quien alertó sobre presuntas irregularidades. Además, se dictó la misma medida contra Marvin Brian Rubio Zapata, Julio Eduardo Montes de Oca Escobar y Daniel Eduardo Suárez, quienes formaron parte de la Comisión Técnica de Apertura y Calificación que recomendó la adjudicación a favor del caso Progen. El juez Vinicio Rodríguez también dictó arresto domiciliario para Byron Orozco, ex gerente de Termopichincha dentro del caso Progen. Esto luego de que se conociera que padece de cáncer de colon. Los representantes de Progen, Andrés Scott Williamson y Carla Sau, recibieron prisión preventiva y el juez solicita notificación roja de Interpol. Asimismo, el caso apagón, el juez dictó prisión entonces preventiva para 19 de los 21 procesados por peculado, tras analizar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. Además, uno de los procesados deberá cumplir arresto domiciliario y otro presentaciones periódicas. Bueno, el día de hoy me comentaban acá en las calles de Guayaquil las personas molestas, cabreadas, no puedo utilizar otros términos, y me decían flecha. ¿Te das cuenta de lo que te decíamos ayer y tú no lo dijiste? Que el presidente de la República se estaba curando en salud. Ayer quedaba a conocer en esa carta que publicó en sus redes cuando dijo que caso le haría es al fiscal general de la Nación, quien dé a conocer los nombres de los involucrados en el caso Progen, y que ahora, bueno, le han cambiado el nombre, dicen apagones, más conocidos, apagones que dicen, ¿no? El caso apagón. Caso apagones, más conocido como Progen. Se lo conoce como el caso Progen. Entonces me decían, ¿te das cuenta? Se curó en salud. Él ya sabía, ya tenían los nombres, cuáles eran los giles que iban a ir presos. Entonces molesta a la gente. ¿Serán acaso, me decían, ellos los responsables? ¿Serían ellos los que manejaron el dinero o cheque, qué sé yo, cómo habrían pagado? Yo solamente repito lo que dice Radio Bemba acá en el puerto principal, en Guayaquil, ¿sí? En la perla del Pacífico. Bueno, me decían flecha. ¿Y? Ministro Luque, la ex ministro Manzano, más puro que la Virgen María. Entonces me decían, estos serán los culpables, los responsables, los que entregaron el dinero, los que firmaron, y que ya tú ves, me decían flecha, y que de pronto no vemos nada. Entonces, la gente no cree que los que están de pronto
ya con orden de detención preventiva, con orden de detención domiciliaria y todas esas cosas, con grillete, me decían Flecha, como que se estando con cáncer, ya prácticamente con los 2 pies en el cementerio, tratará de huir, me decían Flecha, pero bueno, términos duros que no los puedo utilizar, que ustedes, hermanos ecuatorianos, sabrán también reflexionar y pensar cuáles son los términos que utiliza el pueblo, molesto, cabreado. Entonces me decían, ¿serán ellos? De lo que se conoce que muchos de ellos denunciaron, muchos de ellos sugirieron no contratar a esta compañía Rogen, porque las termoeléctricas eran obsoletas, un poco de fierros viejos. Pero me decían, mira, los más giles, los más tontos a la cárcel, y los otros, yo repito lo que dice Radio Bemba, yo soy receptor y transmisor del pueblo ecuatoriano y guayaquileño. Lo que manifiestan, lo que dicen acá en el Guayaquil de mis amores, me decían Flecha, a Luque, a Manzano y a todos los demás hay que erigirle un monumento por ser personas de manos limpias, así de fácil y así de simple. Los giles, presos. Según el fiscal y todo lo demás, son los culpables, los responsables, los que entregaron el dinero. Yo solamente repito, puede que el pueblo esté equivocado, sí, con respeto que ustedes se merecen, hermanos ecuatorianos, pueden que ustedes estén equivocados, ustedes, hermanos guayaquileños, no sé, si el fiscal de pronto y juez y todo lo demás estén en lo cierto, en las investigaciones y todo lo... Entonces me decían, el presidente ya sabía, Flecha, él se curaba en salud, por eso que nadie cree nada de lo que nos diga el señor gobierno. Bueno, así están las cosas. Conversen con el pueblo ecuatoriano, con los guayaquileños, para que vean lo que les dicen. Y si tienen algún reparo, reclámenle al pueblo. Si vengan, reclámenle a ellos. Yo soy periodista, yo recojo la información y la transmito aquí. ¿Cuál es el sentir y el pensar de la ciudadanía? Así están las cosas. Y las cosas se están poniendo bastante feitas, muy feas, muy feitas. Bueno, y vamos con el abogado de don Fabián Calero, el doctor Juan Francisco Pozo. ¿Qué dice? Adelante. Esa es una decisión de estrategia legal que lo manejaremos en equipo y directamente con nuestro cliente, el doctor Fabián Calero. ¿Tiene información? Es un tema que en su respectivo momento lo haremos conocer. ¿Apelará la decisión? Es una medida arbitraria, no cumple estándares básicos y peores estándares legales, por lo tanto activaremos todos los mecanismos legales para poder revocar esta medida que nos parece arbitraria con algo que es muy importante. Nosotros como equipo legal en la audiencia hemos exigido y exigimos en esta audiencia, el equipo legal exigió la imputación concreta que se hace al doctor Calero, que se individualice claramente, y se exigió a la Fiscalía que se diga cuáles son los verbos rectores, cuál es el tiempo específico, y Fiscalía no contestó a ello y aún así creemos que tomó una mala decisión el juez. Bueno, ahí estaba el doctor Juan Francisco Pozo, abogado, defensor del ex gerente de SELEC, Fabián Calero. Él califica de arbitraria y defectuosa la formulación de cargo que le hacen a su defendido. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar en este caso. La cosa está bastante casquiana. Oh, así de fácil, así de simple. Bueno, y vamos con doña Leticia Sánchez,
Ella es hermana de Celso Sánchez. Se encuentra involucrado también en este caso, pero vamos a escucharla. A ver, adelante. Leticia Sánchez. Yo soy la hermana de Celso Sánchez. El nombre de Celso Sánchez ha sido noticia por estos días por la información que él ha podido aportar dentro de este caso. ¿Cree usted que no va en concordancia con lo decidido hoy? Por supuesto, no tiene ninguna concordancia. Así es la justicia aquí en el Ecuador. Lo podemos demostrar, que se conozca todo el país, que a la persona que alertó de todos estos motores que eran viejos, podridos, él alertó a las comisiones, a los inmediatos superiores. Ahora lo quieren, le dictan prisión preventiva a la persona que estaba precautelando los intereses del país, a pesar de que fue amenazado. El día de anteayer recibió 32 llamadas de muerte y ahora le dictan prisión preventiva a la persona, un funcionario público honesto, que lo que hizo es alertar. ¿Qué le ha podido comentar él? Bueno, ahí estaba doña Leticia Sánchez. Ella dice que su hermano Celso Sánchez es un funcionario honesto, que alertó, que informó, que sugirió, que dijo que esos motores eran obsoletos, viejos, chatarri, que no servían ni para un carajo, en pocas palabras. Bueno, él era del equipo técnico de esa ley. Bueno, vamos a ver qué pasa en este caso. Ya reitero, la ciudadanía cree que son personas que no tienen nada que ver. Y si tienen que ver, dicen, pero ¿y los otros? ¿Qué es? Pintado en la pared, doña Inés Manzano, Roberto Luque, que estos de acá hicieron y deshacieron hicieron lo que les dio la gana. Bueno, yo solamente repito cuál es el sentir, el pensar del pueblo y de los guayaquileños, ¿sí? Del pueblo ecuatoriano y de los guayaquileños. Así están las cosas. Bueno, ¿y qué pasa con Coca-Cola Sinclair? Ay, un dique se rompió al mes de estar inaugurado y ya tú ves. Miren ustedes. Adelante con la noticia. Así es, daño en dique de Coca-Cola Sinclair genera alerta. La crecida del río Coca afectó parte de la infraestructura de contención. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELE, informó que el dique permeable submarino construido para contener la erosión regresiva del río Coca presentó un daño puntual tras la fuerte crecida registrada el 21 de mayo del 2026. Según la entidad, las intensas lluvias en la Amazonía provocaron un incremento del caudal del río Coca, acompañado del arrastre de piedras y sedimentos que impactaron a la infraestructura. Se le indicó que equipos técnicos realizan inspecciones y monitoreos permanentes para evaluar el alcance de la afectación en la obra inaugurada hace pocas semanas. La institución señaló además que el daño reportado no compromete la operación ni la generación eléctrica de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Durante la tarde del 21 de mayo, la central suspendió temporalmente sus operaciones debido al exceso de sedimento generado por la crecida del río, con el objetivo de evitar daños en los sistemas de generación. Tras la paralización momentánea de la hidroeléctrica, usuarios reportaron interrupciones del servicio eléctrico en ciudades como Quito y Guayaquil. Sí, el día de hoy hubieron apagones, esa es la verdad también, sí. En algunas provincias ha habido, ¿sí? De las que recuerdo, Guayas, Santa Elena, Esmeraldas, Los Ríos, bueno, en algunas provincias, sí. Y 19 millones de dólares ha costado este muro de contención, podríamos llamarlo, sí, este dique, 19 millones, y que fue inaugurado por el presidente de la República y la ministra
de aquel entonces Inés Manzano, pues no. Ahí también estuvo don Roberto Luque y bueno, como ministro de Obras Públicas. Lo cierto es que todos sabemos pues, quién contra la naturaleza y en este caso contra la corriente de agua son una fuerza. Por favor, eso se necesita en verdad. Digo yo en mi ignorancia, solamente por conocimiento de causa, pues que en otros países, ¿no?, del primer mundo, llamemos así, hacen esos nudos de contención, esos diques, pero con estudios técnicos sumamente. Yo con esto no estoy minimizando a los técnicos que trabajaron allí, por favor, sino que no lo tomen al pie de la letra, sino que conocemos y sabemos. Son estudios técnicos sumamente, pero de años. No es que de la noche a la mañana y que no va a pasar nada. Bien jodido es, dijo el chino. Bien jodido es. Así dice el chino, bien jodido. Entonces miren ustedes lo que ha pasado. ¿Sí? Me decían también, ¿y ahora a quiénes van a echar la culpa? ¿A Correa nuevamente? Yo solamente repito lo que dice el pueblo. El pueblo está cabreado. O de pronto le van a echar la culpa a Lazo. Así. Bueno. Ya está. El gobierno promete que lo va a reparar y que... Bueno. Aquí mismo en nuestro país sabemos, cuando hay invierno fuerte, pobres alcaldes, pobres prefectos. Sí. Yo allá por los años 90 sería 96 más o menos, claro. Yo prestaba mi servicio en el municipio de Salitre, Relaciones Públicas. Alcalde Máximo Miño Candelario. Un saludo para ti, mi querido Máximo. ¿Cómo quiero a Salitre yo? Oiga, no había chivo que me para arriba y detenga la naturaleza. Todo cuanto se hacía era durísimo. Se llevaba, ¿sabe lo que es la correntada del río? Que viene arrastrando y destruyendo cerros, piedras, palos, árboles, ramas, animales y todo lo demás. Una cosa es seria. Por eso les digo, conozco y las informaciones que tenemos en otros países, pero son estudios de años para poder detener el agua. Con el agua ahí, bien difícil, nadie puede. Ni el fuego, de pronto, ni el fuego. Así es la cosa. Bueno, y anoche le dimos lectura a la carta que publicó el presidente de la República. También nos informamos hoy casi ya en la madrugada, como, ¿qué horas serían? 2 de la mañana, 1:30, con una carta que publicaba la mamá del alcalde Aquiles Álvarez. Démosle lectura también, así como dimos lectura a la carta del presidente, ahora a esta señora, doña Yoconda es que se llama, ¿no? Yoconda Enríquez de Álvarez. Adelante. Así es, emitió una carta la mamá del alcalde de Guayaquil, la señora Yoconda Enríquez, en la cual dice lo siguiente: al país y a usted, señor presidente, he leído su carta, me permito contestarle unas palabras. Mientras algunas autoridades hablan de justicia en redes sociales, hay madres que vivimos la angustia real de ver a nuestros hijos tratados como culpables antes de que exista una sentencia. A ver, pasó un ratito que
Yo sé, la movió el computadora se celular. mueve, sí. Ya, sí. ahí fue. Así El es. celular, se me activó el antivirus. Ya, estamos dando lectura desde el celular. Ah, ya. Sí, ya. Continuamos entonces con esta carta. Utilice la grabadora, la computadora. Ya. Y dice, nos escribe desde la política. Nos escribe desde la política. Dale lectura nuevamente, Escribo- ya se hizo bola. A ver, empieza. Al país y a usted, señor presidente. He leído su carta. Me permito contestarle unas palabras. Mientras algunas autoridades hablan de justicia en redes sociales, hay madres que vivimos la angustia real de ver a nuestros hijos tratados como culpables antes de que exista una sentencia. No escribo desde la política, escribo desde el dolor, desde la impotencia y desde el miedo que siente una madre cuando ve vulnerados los derechos de su hijo frente a todo un país. Privilegios. He escuchado a ministros decir en televisión nacional que mi hijo tiene privilegios y me pregunto, ¿privilegios como cuáles? Privilegio es estar privado de libertad sin sentencia. Privilegio es no poder defenderse en igualdad de condiciones. Privilegio es deteriorarse física y emocionalmente lejos de su familia. Privilegio es esperar audiencias que se suspenden mientras una familia entera vive en incertidumbre. Mi hijo es un paciente con condición de salud especial, necesita cuidados específicos, alimentación equilibrada y condiciones mínimas para preservar su salud. Y aún así se habla de privilegios con una ligereza que duele profundamente. Mientras usted puede escribir sobre acompañar a su padre enfermo y hablar desde ese dolor humano que cualquier hijo comprende, yo veo al mío atravesar un deterioro físico y emocional, estando privado de libertad, estando ilegítimamente privado de libertad y lejos de nosotros. Las palabras dichas desde el poder también hacen daño. Y cuando se dice sin la humanidad duele todavía más. Justicia. La justicia no puede depender de simpatías políticas ni de titulares. La justicia existe precisamente para proteger derechos, incluso cuando una persona es señalada públicamente. Mi hijo merece un proceso justo, transparente y apegado a la ley, porque mañana esto podría pasarle a cualquier familia ecuatoriana. Y mientras intentamos sostenernos emocionalmente en medio de todo esto, ahora también quieren involucrarme públicamente a mí en el llamado caso Goliada. Parece que en este país ya no basta con perseguir a una persona. Ahora también buscan extender el castigo hacia su familia. Soy una madre, no una operadora política, no una delincuente, no un trofeo mediático para alimentar titulares o espectáculos públicos. Lo que estamos viviendo no solo destruye reputaciones, desgasta familias enteras. Y hay momentos en los que uno siente que lo que busca no es justicia, sino quebrarnos emocionalmente. Familia. Detrás del alcalde, del político o del nombre que aparece en noticias hay hijos, padres, hermanos y madres que sufren. Hay una familia viendo cómo se destruye emocionalmente a una persona antes de que pueda defenderse plenamente. Y sí, duele escuchar cómo algunos celebran el sufrimiento ajeno como si fuera un trofeo político. Ecuador. El país necesita menos odio y menos linchamientos disfrazados de justicia. Ningún Ecuador mejor se construye normalizando humillaciones, ataques o vulneraciones de derecho. Porque cuando la justicia pierde humanidad, todos estamos en riesgo. Y como madre, no me voy a callar cuando vea a mi hijo tratado de esta manera.
Eso es la carta que escribe la señora Yoconda Enríquez Aycar, madre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Enríquez. Bueno, ahí está, esa carta le hemos dado lectura, al igual que le dimos la noche de ayer a la carta del señor presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa. ¿Qué dicen ustedes, hermanos ecuatorianos? ¿Será como ella dice que la quieren presentar también como trofeo político para titulares de medios de comunicación? Lo que da a entender, ¿sí? De persecución para ella y la familia del alcalde. Saquen sus propias conclusiones ustedes, hermanos ecuatorianos. Que hay quienes celebran lo que están pasando ellos, bueno, razones, motivos tendrán, ¿no? Sí. Sí, pues, bueno, porque lo hacen, cada quien con su conciencia. ¿Y qué pasó también con el alcalde, perdón, con los abogados del alcalde Aquiles Álvarez el día de hoy allá en la cárcel del Encuentro? Adelante con la noticia. Viernes 22 de mayo 2026, son las 16 horas, acabo de salir de la reunión presencial con el señor Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. No permitieron el ingreso del doctor David Norero, no nos permitieron ingresar documentación que tiene que firmar el alcalde respecto de temas procesales y de temas personales. La comunicación ha sido totalmente difícil, nuevamente se lo ha hecho desde habitaciones separadas y con un vidrio de por medio donde se tiene que gritar de un lado, es muy difícil escuchar lo que dice la persona del otro. El alcalde de Guayaquil al día de hoy se encuentra con 63 libras menos del peso con el que él ingresó a la cárcel del Encuentro, lo cual evidentemente va a generar problemas de salud. Y sobre todo, pues se mantienen las dificultades en la defensa, se mantiene toda esta obstrucción. Bueno, ahí estaba el doctor Ramiro García. Impedimento para el doctor David Norero, que es del equipo de defensa de quienes están defendiendo al alcalde Aquiles Álvarez. No lo dejaron ingresar, no dejaron ingresar documentación importante, bueno, y se quejó de la forma como se desenvuelve la situación ahí en la cárcel del Encuentro. ¿Qué dicen ustedes, hermanos ecuatorianos? A reflexionar. Y ya que estamos hablando de la cárcel del Encuentro, ¿qué es lo que pasa también con una persona que está ahí detenida? Vamos con la noticia, adelante, a ver. Así es, se trata del caso Hijos de Mayo, que no se instaló la audiencia de apelación para Omar Campoverde, quien logró a través de Zoom denunciar que en la cárcel del Encuentro lo habían violentado sexualmente. El doctor Enrique Hervas dijo que mientras esperaba la instalación, en la audiencia se enteró de la situación. ¿Quién publica eso, por favor? Dale crédito, Tontonelo. El licenciado Enrique Alcíbar de Quito. Allá nuestro buen amigo Enrique Alcíbar. Un saludo para ti, Enrique. Siempre me estás llamando, me estás dando información, al igual que Fabricio Vela. Estamos en contacto siempre, sí, dándome información. Además de eso, fue mi vecino, sí. Sí, ¿no, verdad, Enrique? Vecino, ¿no? Allá en el sur de Guayaquil, ¿no? Claro que sí. Bueno, oiga esta denuncia.
No, es que es una cárcel de máxima seguridad. El nombre del ciudadano que denuncia que está privado de su libertad, ¿quién es? Omar Campoverde. Han de saber las autoridades quién es, ¿no? No se está inventando nombre. Él está denunciando de lo que le ha ocurrido, violentado sexualmente, dentro de la cárcel de máxima seguridad, la cárcel del encuentro. Violación, 2 muertos. No estoy calumniando ni estoy aumentando nada. Son noticias que el país ya la conoce y el mundo la está conociendo a través de las redes. No dejan ingresar a los abogados que van a tener un encuentro, un diálogo con sus defendidos. Entonces miren cómo están las cosas por allá. Alguien tiene que dar una explicación de lo que está pasando. El caso Mayo, ¿cómo es? Primero hijo de Mayo. Este no fue cuando el sector indigenado se levantó, 2022 fue eso, si no me equivoco. Sí, ¿no, verdad? A ver, producción, ayúdeme. Sí, puede que yo esté equivocado. Sí, 2022 en el gobierno de Guillermo Lasso. Claro. Estos son los que lo detuvieron y lo acusan de terroristas. Sí, movimiento guevarista, sí, ¿no? Sí. Claro, bien flecha. Puta. Viejo, ciego, pero con el disco duro perfecto, completito. Gracias, Dios mío, por tenerme con salud y lúcido. 72 años. Todavía hay piola para rato, si el de arriba lo permite. Solamente de él depende todo. ¿Sí? Yo siempre digo, protégeme con tu espíritu, Señor. Qué bonita alabanza. Protégeme con tu espíritu, Señor. Sí. Qué bonito, ¿no? Aquí estamos, visitando sectores populares, pero durísimo. Invitado por los hermanos ecuatorianos porque allá viven de todas, son manavitas, esmeraldeños, fluminense, orense, de la sierra ni que se diga. Entonces son hermanos ecuatorianos. Ven, flecha, venga para acá. Si así hubieran medios de comunicación y periodistas, lastimosamente dice el dicho, lávate pato, pero no lo estoy haciendo yo, ¿no? Así me dicen. Si así hubieran periodistas como tú y medios de comunicación, yo creo que se comenzaría a hacer buena información en el país. Pero bueno, ahí está la denuncia que hace la mamá del alcalde Aquiles Álvarez. Unos aplauden, otros festejan, otros celebran. Bueno, razón, motivo tendrán. Nosotros siempre apegados a la verdad, a la realidad que vivimos, a la verdad y a la realidad que tenemos aquí en el país. ¿Sí? Yo recuerdo siempre a mi gran amigo Guillermo Freire, doctor Guillermo Freire León. Una anécdota con él. Lo conocí cuando el abogado Jaime Hurtado González, el doctor Jaime Hurtado, tenía su oficina en la calle Clemente Ballén, entre Chimborazo y Chile, al lado del Unihotel. Sí, allí tenía, en el primer piso. Hacía oficina con el doctor Edinson Cabrera. Edinson, te debo una visita, tú me invitaste y en verdad te dije que iba a ir y no lo he hecho. Te debo una visita, tú me ves noche a noche. Sí. Ahí iba el economista César Sacoto, viejos políticos de la vieja guardia del MPD. Ahí conocí cuando eran estudiantes el doctor Camilo Morán Rivas, gran cardiólogo. Ahí estaba como estudiante de Derecho Guillermo Freire, desde ahí lo conozco. Cuando nos íbamos a comer por ahí un cevichito y todas esas cosas. Después, gran profesional del derecho.
el que le tiró abajo los 80 millones a Rafael Correa. Si hubieran jueces como Guillermo Freire, chica, qué belleza. ¿Qué le dijo? Estando ahí Correa frente a frente. Señor presidente de la República, palabra textual de Guillermo Freire, de acuerdo a mi conciencia y pegado a derecho, esto no procede. ¿Qué le hizo Correa? Se le acercó y le dio la mano y le dijo también, señor presidente, no estoy de acuerdo con su... A los pocos días lo votó, de ahí, del despacho. Anécdota. Guillermo Freire, maestro de mi hija en el campo de las leyes. Mi hija recién comenzaba a hacer el preuniversitario para ver si aprobaba, ingresaba a estudiar Derecho. Y yo le digo, mijita, desde el primer momento, el primer día que tú pises la universidad, comienza a hacer práctica. Y ella me dijo, ¿pero a dónde, papá? No te preocupes. Fui y le dije a Guillermo Freire, mi hija va a ser el preuniversitario. Compa, porque él siempre me decía compa. Compa, tráigala acá, a mi oficina. Sí, a la oficina de él. Ahí comenzó, recién haciendo desde el pre-universitario. ¿No? Sí. Desde allí. Después cuando ya ingresó a primer año, que probó, ahí en la oficina de Guillermo Freire. Después se la llevó a la Corte de Justicia del Guayas. Sí, ahí. Allá por el Ministerio de Trabajo, todo eso. Luego mi hija trabajó en el municipio de Nogol, 6 años. Esa escuela, sí, de abogados probos, honestos, prefirió irse, pero su veredicto, su dictamen fue pegado a su conciencia y a derecho, como él dijo. Y les converso, sí. Los dueños del universo, ¿qué no hacían por...? Y Guillermo Freire, ¿qué le dijo? No, señor, usted no tiene ningún compromiso conmigo. Yo he votado de acuerdo a mi conciencia y pegado a derecho. Ni un plato de encebollado les aceptó a los señores Pérez. Así de fácil y así de simple. Y yo no le quería creer a Guillermo Freire. Él siempre me decía, compa, el día que yo me vaya, él no sabía que estaba enfermo, sino que no a veces conversa, pues no, entre amigos. Dice, a mí tendrán que enterrarme en el cementerio del suburbio, allá donde está el pueblo al que yo defiendo como abogado, porque él era también abogado laboral, gran abogado laboral, el pueblo que yo defiendo allá. Y le cumplió la familia, allá lo enterraron. Como mi hija hacía práctica en la oficina de él, la oficina de él, no doy dirección, no. Ya cuando él se vio que ya estaba más del otro lado, le dijo a su hermano, a Julio Freire, al doctor Julio Freire, Julio, Evita tendrá que seguir ahí en la oficina. Y Julio le dijo, sí, y ahí está mi hija, don Julio Freire, allá en oficina. En la oficina del doctor Guillermo Freire León. Ahí se las dejó. Su hija, la doctora, una doctora médico que trabaja en el Seguro Social. Ahí, el hijo van por allí también, gran profesionales. No, tío, Evita, mi papá dijo que usted, y aquí están ustedes, tienen que quedarse. Haga de cuenta, no, que esto es de ustedes, no, esto es de ustedes, así, la doctora y Guillermo Jr. Tío, esto es de usted y de Evita, aquí usted. Ahí está el doctor Candelo, un poco de otros abogados que también están allí. Cuando se murió Guillermo Freire, claro, no hay problema, vengan nomás. Así. Un equipo bonito que hay allí. Bueno, ya está. Proseguimos. Estamos con el caso de del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sobre
este señor, ay, Omar Campoverde, qué pena, ¿no?, lo que le ha pasado. Y seguimos con más noticias. Vamos con ¿qué pasa con los municipios? Adelante, vamos con la noticia. Así es, tenemos más información referente a este tema, y es que el gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa, firmó el decreto 392. Con este decreto expide el reglamento para aplicar la reforma al COTA sobre sostenibilidad y eficiencia del gasto de gobiernos autónomos descentralizados, estableciendo nuevas reglas para controlar cómo los municipios y prefecturas usan sus recursos. El eje central del decreto es priorizar la inversión pública y limitar el crecimiento de gastos corrientes y burocráticos dentro de los gobiernos locales. La lógica del reglamento mantiene similitudes con el debate legislativo impulsado meses atrás alrededor de la reforma del COTA, especialmente en temas de disciplina fiscal, control presupuestario y supervisión financiera. El documento obliga a los GAT a entregar reportes trimestrales, justificar técnicamente sus gastos y demostrar que los recursos se destinan realmente a obras, servicios e inversión pública. Además, el Ministerio de Finanzas podrá cruzar información con sistemas nacionales de inversión para verificar si los proyectos reportados existen y están correctamente ejecutados. Uno de los temas más sensibles en que el reglamento fija consecuencias por incumplimiento, lo que aumenta la presión sobre municipios y prefecturas para mantener niveles mínimos de inversión. En el contexto político ecuatoriano, este tipo de medidas ha generado tensión entre el gobierno central y los GATS, especialmente por el debate sobre la autonomía financiera y el control estatal. Mientras el Ejecutivo sostiene que busca eficiencia y sostenibilidad fiscal, varios alcaldes y prefectos han advertido que un exceso de supervisión podría reducir la capacidad de decisión de los gobiernos locales. Desde una lectura económica, el decreto fortalece el control sobre el uso de recursos públicos, pero desde una lectura política también incrementa la capacidad de seguimiento del Ejecutivo sobre administraciones territoriales. En resumen, el decreto 392 encaja dentro de una estrategia más amplia de reorganización fiscal, más inversión obligatoria, más control técnico y una supervisión mucho más estricta sobre cómo gastan los municipios y prefecturas. Bueno, ahí está la información, esta noticia. ¿Y qué dice el COE? Adelante. Así es, el ministro Roberto Luque, quien fue nombrado presidente del COE Nacional, empezó hoy día actividades. Y es que el Comité de Operaciones de Emergencias COE Nacional excepcionó este viernes en Riobamba para analizar el avance del fenómeno del Niño y coordinar medidas preventivas frente a posibles afectaciones en distintas zonas del país. Durante la reunión se oficializó a Roberto Luque como nuevo presidente del COE Nacional en medio de las acciones impulsadas por el gobierno para fortalecer la coordinación institucional ante amenazas climáticas. Entre las principales resoluciones adoptadas, el COE dispuso que los gobiernos autónomos descentralizados presenten en el plazo de un mes sus planes de acción frente al evento de El Niño 2026-2027. Además, se ordenó a los ministerios de Infraestructura y Transporte, Ambiente y Energía y Salud Pública ejecutar de forma urgente trabajos de mantenimiento y fortalecimiento en sus respectivas áreas para prevenir y mitigar impactos. El organismo también resolvió conformar un comité de formulación del plan ante el fenómeno climático y reforzar el monitoreo oceanográfico y atmosférico mediante reportes quincenales sobre la evolución de la amenaza. En la sesión además se revisó el balance de la emergencia por lluvias emitidas en marzo del 2026
y se decidió que los informes técnicos de la mesa y grupos de trabajo pasen a presentarse mensualmente. Finalmente, el gobierno aseguró que mantendrá acciones coordinadas para proteger a la ciudadanía y reducir riesgos frente a posibles emergencias derivadas del fenómeno climático. Bueno, ahí está ya el COE, nuevo presidente, el nuevo timonel es el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque. Le están pidiendo a los municipios, a las prefecturas, por favor, planes, ¿sí? Para hacerle frente al fenómeno el niño, bueno, sí, pero también yo pregunto, ¿no? Los municipios chicos y pequeños, no lo estoy defendiendo, que se defiendan sus alcaldes, ellos allá, ¿sí? Se quejan de que no les dan, no les entregan, les llega a cortar, así, de chanfle nomás. Bueno, ya. Entonces yo también pregunto, ya están también con un plan emergente el Ministerio de Salud, de Educación, de Obras Públicas, de Agricultura. Sí, por favor. Por favor, también arrimar el hombro y más ellos que nadie, pues no. Ministerio de Agricultura, de Salud, Obras Públicas, de Educación, pobres establecimientos educativos. Por favor, municipios y prefecturas, alcaldes y prefectos. Y me decían también el día de hoy, oye Flecha, ¿no le resultó pues a doña Diana Tamaí, que ella pronosticó que en el mes de febrero era todo? Mira, y se le está viniendo más pronto que tarde el fenómeno El Niño. Ya se anuncia para ahora, junio, julio, a más tardar. Y ahora, ¿no dijeron que en noviembre eran los comicios por evitar que se metan los ecuatorianos al lodo, al charco de agua, a las pozas de agua, a majar y a pisar lodos porque los ríos crecen en los recintos? Y ahora, y ahí me decían, Flecha, mira tú, hasta allí nomás, porque yo siempre digo, a Dios no lo metan en estas cosas. Dios está más preocupado en otras cosas que en estos problemas políticos. Él conoce y él sabe, hace ratón Miguelito. Por ahí hay unos tontoneros que dicen, y cuando Dios lo sepa, si Dios ya lo sabe hace rato, hermano, ¿a dónde está tu corazón y tu conciencia? Desde que estaba en el vientre de tu mamá ya sabía cómo ibas a hacer. No es que el diablo también tiene ángeles y es poderoso, pero Dios es mucho más, es mucho más. La maldad nunca va a poder con lo bueno, así que de eso no se pierdan. Por ahí hay mucho. Y cuando Dios lo sepa, sí, Dios lo sabe hace ratón Miguelito, antes de que estés en el vientre de tu mamá, ya Dios ya te tenía en carpeta que tenías que venir. Así de fácil y así de simple. Lee, por favor. Lee más que sea el Nuevo Testamento, el Evangelio. Léelo para que te nutras. Lee la mejor filosofía del mundo, el mejor libro que hay en el mundo, más conocido como la Biblia, ¿no? Las Santas Escrituras. Léelo y vas a ver. Bueno, con esto nos estamos retirando. Gracias a la sintonía, hermanos ecuatorianos. Una recomendación final buenísima, buenísima. No estoy diciendo nada malo, les estoy mandando a leer
la palabra de Dios, ¿sí? Lo que Cristo nos predicó acá en la tierra, su palabra, el Nuevo Testamento. Léanlo. No lean toda la Biblia como se la conoce. No. Lean los evangelios y van a ver, basta y sobra, cómo eso los fortalece y los hace pero fuerte, por favor. Los cura de cualquier enfermedad, de manera especial, de la envidia, que es la madre y padre de la maldad, la envidia. ¡Ay, que eso es poderoso! Ahí está el cuco, como la envidia. La envidia es la que te manda a hacer daño y todo lo demás. La envidia, la padre y madre de la maldad. Sí, a veces tú dices, pero si no hago nada, hermano, no te has puesto, piensa. La envidia es todo. ¿Sí? Al buen entendedor, pocas palabras. Yo sé que todos son inteligentes y me captan lo que estoy diciendo. Sí, la envidia es todo. Bueno, gracias a la sintonía, hermanos ecuatorianos. Conmigo será hasta el día lunes, si el de arriba lo permite. No dejen de ver el día domingo su semanario Flechazo Informativo, el compendio de las principales noticias de la semana, con la abogada Eva Esperanza Quinde Moreno. Gracias a la sintonía, buenas noches. Feliz feriado, ¿no? Oiga, feliz feriado, dichoso el que tiene cómo gastar, ¿no? Los chimbolines, decían en mi barrio de Garcimara. Feliz el que tiene. ¿Ah? Así tenga, mejor no las gaste. ¿Sí? No seas pelotudo. ¿Sí? Lo que te cuesta no lo estés. Ya la playa, pues ya la playa la conocemos, pues hermano. Gracias a Dios he recorrido yo el país y me lo conozco. Como también, bueno, ahí nomás, Julio Quinde, tranquilo. ¿Ya? Buenas noches, gracias a la sintonía. No se olviden el día domingo, 4:30, está la abogada Eva Esperanza Quinde Moreno, con el resumen de las noticias. Feliz feriado, pasen bonito. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.